Él tenía todo el dinero que cualquiera podría desear, pero aquella noche, sentado en la oscuridad de su imponente mansión, sintió que no tenía nada. Gabriel Monteverde, un magnate que había construido un imperio a base de empresas que abarcaban desde tecnología hasta servicios financieros, se encontraba perdido. Rodeado de lujos, obras de arte y muebles importados, su vida se había convertido en un torbellino de reuniones vacías y alianzas transitorias. El éxito que tanto había perseguido ya no le traía satisfacción, en cambio, solo le dejaba un eco profundo de soledad. A sus 43 años, Gabriel era el retrato de la perfección empresarial, siempre bien vestido, implacable en las negociaciones, admirado y temido por igual. Pero aquella noche, mientras veía el reflejo de la luna en su copa de whisky, decidió hacer algo que cambiaría su vida para siempre, trabajar de incógnito en una de sus propias empresas. Sin anuncios, sin cámaras, sin lujos. Sería solo otro empleado. La decisión fue impulsada por una duda que lo atormentaba: ¿qué sabían realmente de él las personas que trabajaban para él? ¿Cómo era la vida diaria en el núcleo de sus empresas? ¿Era él un líder digno de respeto o un hombre vacío que solo inspiraba miedo? Esa misma semana, Gabriel adoptó una nueva identidad. Como Luis García, un hombre con experiencia en ventas, ingresó a MIV Logística, una de las divisiones menos conocidas de su conglomerado. Se trataba de una empresa dedicada al transporte y almacenamiento de mercancías, con más de 400 empleados distribuidos por el país. No hubo entrevistas personales ni filtros de seguridad, su influencia le permitió ocupar un puesto bajo en el departamento de atención al cliente, donde resolvería reclamos y manejaría solicitudes de entrega. Nada lujoso, pero ideal para observar la realidad de cerca. Cuando llegó por primera vez al edificio, vestido con ropa sencilla y zapatos desgastados, el ambiente lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Las paredes eran grises y lúgubres, las oficinas mal ventiladas, y un silencio tenso flotaba en el aire. No hubo saludos cálidos ni presentaciones entusiastas, solo miradas cansadas que apenas lo registraron. Se dio cuenta de que allí, en el nivel más bajo de su propio reino, nadie lo conocía ni le importaba quién fuera. El primer día, Gabriel descubrió cuán distinta era la vida para un empleado ordinario. Los correos urgentes llegaban a cualquier hora, los reclamos de clientes enfurecidos eran moneda corriente y los supervisores rara vez daban palabras de aliento. Se trataba de un entorno donde la presión no descansaba. Gabriel, quien siempre había disfrutado de la calma de su lujosa oficina con vista panorámica, sintió el peso de estar en el último eslabón de la cadena. Pero no estaba listo para rendirse, necesitaba más. Necesitaba entender. Al final del día, mientras la mayoría de sus nuevos colegas se marchaban con rostros apagados y hombros caídos, Gabriel se quedó en su pequeño cubículo. Observaba cómo algunos empleados se llevaban documentos a casa, cómo otros murmuraban entre ellos acerca de la nueva reducción de presupuesto que afectaría sus bonos. Y cómo se apagaban las luces sin que nadie notara su existencia. Esa noche, Gabriel se durmió pensando en todo lo que había visto. Su mundo era más oscuro de lo que había imaginado. Pero, ¿hasta dónde llegaría esta experiencia? Lo único que sabía era que debía seguir adelante. Desde el segundo día, Gabriel, o Luis para sus colegas, sintió como el peso del entorno comenzaba a hundirlo. Apenas había tomado asiento cuando un hombre mayor, con una expresión severa y profundas ojeras, se acercó a su cubículo. Era Emilio, el supervisor del área de atención al cliente. Con un tono seco, le entregó una carpeta de reclamos urgentes. «Esto es para ti, Luis». «Bienvenido al infierno», dijo Emilio sin un rastro de humor. Gabriel no tuvo tiempo de responder, los teléfonos comenzaron a sonar y los correos no dejaban de llegar. Las quejas iban desde envíos retrasados hasta mercancías dañadas, y los clientes parecían más furiosos de lo que podía manejar. No tenía más opción que adaptarse rápido o ser devorado por el ritmo implacable del lugar. Ese día, Gabriel conoció a Marta, una mujer en sus 40 que llevaba más de una década en la empresa. Ella se encargó de mostrarle algunos trucos para lidiar con los clientes más difíciles y no perder la cordura en el intento. Había en Marta algo que llamó su atención, un brillo apagado en los ojos que hablaba de sueños rotos y resignación.
¿Por qué sigues aquí?, le preguntó Gabriel en un momento de descanso, intentando sonar casual. Marta lo miró, sorprendida por su atrevimiento. Luego, su expresión se endureció. Porque no todos nacemos con la opción de irnos, Luis. Aquí es donde termina mi jornada, pero no mi día. Hay cuentas que pagar, hijos que criar, y esta empresa, con todas sus fallas, es lo único que me queda. Las palabras de Marta resonaron en Gabriel. ¿Cuántas personas dependían de su trabajo para sobrevivir? ¿Cuántas vidas había afectado con decisiones que, desde su posición, parecían números y gráficos? El conflicto que enfrentaba Gabriel iba más allá del estrés laboral, comenzaba a ver el impacto real de sus políticas empresariales. Las constantes reducciones de costos, los recortes de personal y las exigencias inhumanas que él mismo había aprobado desde su cómoda silla de cuero habían convertido a muchos de sus empleados en prisioneros del sistema. Sentía una creciente culpa al darse cuenta de que nunca se había detenido a pensar en las vidas que destruía mientras perseguía el crecimiento financiero. Con cada día que pasaba, Gabriel notaba más problemas en la empresa, equipos obsoletos que nadie reparaba, trabajadores haciendo horas extras sin ser pagados, y un ambiente de hostilidad disfrazado de disciplina. Los gerentes parecían más interesados en cumplir con cuotas que en escuchar a su gente. Gabriel, quien antes se enorgullecía de su reputación como un líder visionario, ahora sentía náuseas al ver la realidad. Sin embargo, no todo era tan obvio para él. Había algo oscuro y podrido escondido en las entrañas de la empresa, algo que nadie quería mencionar pero que todos parecían conocer. Gabriel lo percibió en los murmullos que se apagaban cuando pasaba, en las miradas esquivas y en los suspiros de resignación. Decidió investigar, decidido a encontrar respuestas. El quiebre se produjo un viernes por la noche. Gabriel estaba revisando documentos cuando escuchó una conversación acalorada en la sala de descanso. Marta y otro compañero discutían sobre el recorte de beneficios que el nuevo director regional había impuesto. Ese nombre, director regional, se repitió con un veneno que intrigó a Gabriel. No es justo, Marta. Ese tipo solo quiere llenarse los bolsillos. ¿Sabes cuánto nos está quitando? Todo para mantener sus privilegios. Reclamó el compañero, apretando los puños. Marta trató de calmarlo, pero su voz temblaba. Lo sé, pero nadie se atreve a enfrentarlo. Todos sabemos que quien lo hace, desaparece de aquí. Desaparece, pensó Gabriel. La palabra lo dejó helado. ¿Acaso había corrupción? ¿Abusos aún más profundos? La intriga y la rabia se enredaron dentro de él. Su empresa, su logro de vida, estaba podrida desde las raíces y él no lo había visto. Era momento de actuar. Al final de la semana, mientras guardaba sus cosas, Emilio se le acercó de nuevo, esta vez con una sonrisa cínica. Luis, parece que te estás adaptando, pero te daré un consejo, no hagas muchas preguntas. Aquí la gente que pregunta demasiado suele arrepentirse. Solo haz tu trabajo y nada más. Gabriel sintió un nudo en el estómago. No era solo un ambiente hostil, había miedo, secretos y poderes ocultos que manipulaban todo desde las sombras. Su falsa identidad lo protegía, pero también lo ponía en peligro. Y ahora tenía un objetivo, descubrir quién estaba detrás de la corrupción que corroía su empresa. Esa noche, se juró que no retrocedería. Había llegado demasiado lejos y, si su propia gente estaba sufriendo bajo el peso de las injusticias, él debía enfrentarlas, aunque significara desenterrar secretos que podrían destruirlo. La rutina en MIV Logística se convirtió en un verdadero desafío para Gabriel. Cada día, el trabajo se volvía más extenuante. Las llamadas de clientes insatisfechos nunca cesaban y la presión de los supervisores era constante. A veces, apenas podía respirar. Pero la carga más pesada era la culpa que sentía al ver el cansancio reflejado en los rostros de sus compañeros. Desde su posición como empleado, el impacto de sus decisiones empresariales se hacía insoportablemente real. Un martes por la mañana, mientras revisaba una solicitud de reembolso, notó un documento que no debía estar allí, una orden de transferencia de fondos inusualmente alta firmada por el director regional. Algo en esa cifra lo incomodó,
y su instinto le gritó que esa operación tenía que ver con el dinero que sus empleados estaban perdiendo en bonos y beneficios. Para Gabriel, esto confirmaba que algo oscuro ocurría a nivel gerencial. Quería investigar más, pero no era fácil. Emilio, el supervisor, parecía tener un ojo puesto en cada movimiento suyo. Sabía que cualquier error o intromisión lo pondría en la mira de las altas esferas. Había escuchado los rumores sobre despidos repentinos de aquellos que preguntaban demasiado y, si bien su identidad como Luis lo protegía en cierto modo, sentía que caminaba sobre una cuerda floja. Sin embargo, Gabriel no era de los que retrocedían. Se acercó a Marta, quien con el tiempo se había convertido en su aliada. Durante una pausa para el almuerzo, la encontró sola en el comedor, comiendo en silencio. Se sentó a su lado, bajó la voz y le confesó lo que había visto. Marta, creo que hay algo más grande detrás de todo esto. Hay dinero que desaparece y recortes que no tienen sentido. Esto va más allá de un simple problema de presupuesto. Marta dejó el tenedor en su bandeja y lo miró con desconfianza. Había algo oscuro en su expresión, una mezcla de temor y resignación. No deberías meterte en esto, Luis. Sé que piensas que puedes cambiar algo, pero esta empresa es como un monstruo que devora a quienes se atreven a desafiarlo. He visto a gente valiente terminar en la calle. Si quieres seguir aquí, olvida lo que viste. Las palabras de Marta lo golpearon con fuerza, pero Gabriel no estaba dispuesto a cerrar los ojos. Esa misma tarde, aprovechó un momento en que todos estaban ocupados y entró al archivo digital de la empresa. Con unos cuantos clics, se sumergió en un mar de documentos financieros y autorizaciones sospechosas. Era evidente, alguien estaba desviando grandes cantidades de dinero y cubriendo el desvío con recortes injustos a los empleados. Mientras revisaba los archivos, sintió una presencia detrás de él. Se giró rápidamente y su corazón se detuvo. Emilio estaba allí, observándolo con una sonrisa cruel. ¿Qué haces, Luis?, preguntó con voz amenazante. El aire pareció congelarse. Gabriel intentó mostrarse tranquilo, pero sabía que lo habían atrapado. Solo estaba buscando unos registros antiguos. Me pidieron revisar un reclamo complicado. Emilio no se movió. Sus ojos, fríos como el hielo, lo escrutaron. Gabriel sintió que cada segundo era un martillo golpeando su pecho. Tienes suerte, Luis. Podrías haber estado husmeando donde no debes. Pero sé un buen empleado, y sigue las reglas. Luego, Emilio dio media vuelta y se marchó. Gabriel dejó escapar un suspiro contenido, pero el miedo se aferró a él. Había sido descubierto. Y peor aún, sabía que lo estaban observando. Esa noche, no pudo dormir. Tenía pesadillas en las que los pasillos grises de la empresa se convertían en cárceles y Emilio se transformaba en un verdugo implacable. El peso de su decisión comenzaba a aplastarlo. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por exponer la verdad? La situación no mejoró en los días siguientes. Emilio lo vigilaba de cerca y su carga de trabajo se duplicó, como si quisieran quebrarlo. Marta, preocupada, trató de convencerlo de que abandonara sus intenciones. Esto te destruirá, Luis. He visto a otros intentarlo, pero nunca termina bien. Pero Gabriel no podía detenerse. Necesitaba pruebas contundentes, algo que pudiera cambiar el destino de sus empleados. La desesperación lo impulsaba, y aunque el miedo lo perseguía, su convicción crecía. No estaba solo en esto, aunque aún no lo supieran. Una noche, aprovechó que Emilio estaba ausente y se coló en la oficina de los gerentes de planta. Sabía que era su última oportunidad de encontrar algo antes de que lo silenciaran para siempre. Entre documentos y archivos electrónicos, halló lo que buscaba: pruebas de corrupción a gran escala, desvío de dinero, y nombres de altos directivos involucrados. Pero el hallazgo lo dejó helado. La lista incluía a personas que él mismo había promovido desde su posición como dueño. Gente en la que había confiado. El peso de la verdad lo golpeó con toda su fuerza. Gabriel comprendió que había permitido que ese monstruo creciera bajo su nariz. No era un simple empleado enfrentándose a un abuso, era el creador de un sistema podrido.
Sin embargo, su descubrimiento no pasó desapercibido. Mientras salía de la oficina con las pruebas, una sombra emergió del pasillo. Emilio, acompañado de dos hombres corpulentos, lo esperaba. Sus ojos brillaban con un placer siniestro. Te advertí que no debías meter la nariz en asuntos ajenos, Luis. Gabriel supo que estaba acorralado. Sentía que el miedo lo invadía, pero algo más profundo lo mantenía en pie, la necesidad de enmendar sus errores, de salvar a las personas que dependían de su empresa y de sí mismo. No me detendrás, respondió, con más fuerza de la que sentía. El golpe llegó rápido y con brutalidad. La oscuridad lo envolvió, pero en su mente solo había una idea: luchar. Porque el precio de ignorar la verdad ya era demasiado alto. Gabriel despertó con un dolor agudo en la cabeza. Al abrir los ojos, la luz de una lámpara lo cegó momentáneamente. Su cuerpo estaba adolorido y cada músculo le dolía al intentar moverse. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba en una habitación cerrada, sin ventanas, con paredes grises y una atmósfera asfixiante. Había sido llevado a lo que parecía ser una sala de almacenamiento abandonada dentro del edificio de MIV Logística. Frente a él, Emilio lo observaba con los brazos cruzados, acompañado por dos hombres corpulentos que parecían más guardaespaldas que empleados. Gabriel tragó saliva, consciente de que estaba en peligro. Emilio se acercó con una sonrisa que destilaba desprecio. No entiendo por qué insistes en meterte en asuntos que no son de tu incumbencia, Luis. ¿Realmente creíste que podrías hacer algo? Aquí, las cosas son como yo digo. Gabriel, aún aturdido, intentó mantener la calma. Había visto documentos incriminatorios, tenía pruebas que podrían hundir a Emilio y a otros, pero sabía que estaba acorralado. La mirada de Emilio no era la de un simple supervisor, era la de un hombre que tenía mucho que perder. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró un hombre que Gabriel no había visto antes. Vestía un traje impecable y caminaba con una seguridad aterradora. Se presentó como Esteban Rivas, el director regional que tanto había escuchado mencionar. Su presencia llenó el ambiente de una tensión sofocante. Todo en él, desde su forma de hablar hasta la manera en que miraba a Gabriel, proyectaba poder y peligro. Así que tú eres el pequeño ratón que ha estado husmeando en mi queso, dijo Esteban, con un tono frío y controlado. Gabriel lo miró, intentando no mostrar miedo. Solo quiero entender por qué tantos empleados sufren mientras tú y los tuyos se enriquecen. Esteban soltó una carcajada seca, como si la pregunta fuera ridícula. ¿Entender? No tienes idea de en qué te has metido. Esta empresa, esta estructura, es mucho más grande que tú. Crees que tienes poder porque estás en un cubículo, pero no eres nada. Y ahora, tu intromisión tendrá consecuencias. El miedo se apoderó de Gabriel, pero no iba a rendirse. Respiró hondo y replicó con firmeza. Puedo probar lo que están haciendo. Si me pasa algo, todo saldrá a la luz. Esteban alzó una ceja, divertido. ¿De verdad crees que eres el primero que intenta amenazarme con pruebas? Hemos enterrado a muchos como tú, Luis, si es que ese es tu verdadero nombre. Las palabras hicieron que la sangre de Gabriel se helara. Esteban lo sabía, o al menos sospechaba su verdadera identidad. No tenía más tiempo. Sabía que estaba acorralado, pero tenía que ganar tiempo y buscar una manera de salir. De repente, la puerta se abrió de golpe y entró Marta, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Había logrado eludir a los guardias gracias a una distracción. Miró a Gabriel con desesperación. «Déjenlo», gritó, tratando de mantener la voz firme, aunque el miedo la traicionaba. Esteban se giró hacia ella con una expresión de incredulidad. Luego sonrió con crueldad. «Así que hay más ratas. Perfecto. Esto será una lección para todos». Antes de que pudiera ordenar nada, Marta arrojó una botella de líquido inflamable que llevaba consigo. El líquido se esparció rápidamente, provocando que los guardias se apartaran, alarmados. En ese breve momento de caos, Marta corrió hacia Gabriel, que apenas podía moverse, y lo ayudó a ponerse de pie. «No es seguro», dijo Marta,
con lágrimas en los ojos. El corazón de Gabriel latía con fuerza. Juntos, aprovecharon la confusión para salir corriendo. Los pasillos de la planta se sentían como un laberinto interminable, y cada sombra parecía una amenaza. El sonido de pasos persiguiéndolos llenaba el aire, pero Marta los guió por caminos que solo ella conocía. «Hay una salida trasera», dijo, sin detenerse. «Tenemos que llegar antes de que nos atrapen». Finalmente, alcanzaron una puerta metálica que daba a un callejón oscuro. Ambos se detuvieron, jadeando. Marta lo miró con intensidad. «No tienes idea de cuánto arriesgamos por esto, Luis. O Gabriel, como quiera que te llames. Si queremos exponerlos, necesitaremos ayuda». Gabriel asintió, conmovido por el sacrificio de Marta y por la valentía que había demostrado. No podía rendirse ahora. Con sus aliados al descubierto, tendría que encontrar la manera de protegerlos y reunir pruebas suficientes para hundir a Esteban y su red de corrupción. A medida que avanzaban, surgieron nuevos personajes que se unieron a su lucha. Algunos eran empleados cansados de ser explotados, otros antiguos directivos que habían sido despedidos injustamente. Uno de ellos, un hombre llamado Julio, era un exgerente financiero que había sido forzado a renunciar tras descubrir las primeras señales de corrupción. Julio proporcionó a Gabriel información clave y contactos que podían ayudar a destapar el escándalo. Pero no todo era esperanza. La presión aumentaba. Emilio y Esteban intensificaron sus esfuerzos por destruir cualquier intento de rebelión. Las amenazas se hicieron más frecuentes. Gabriel comenzó a recibir mensajes anónimos advirtiéndole que se alejara o enfrentaría consecuencias fatales. Vio autos sospechosos rondando su casa y sintió que cada paso que daba era vigilado. El momento más oscuro llegó cuando Esteban, en un intento por intimidarlo, atacó a uno de los aliados de Gabriel. La noticia los devastó, pero también encendió una chispa de rabia y determinación en el grupo. No podían retroceder. Habían llegado demasiado lejos, y la verdad debía salir a la luz. Con el apoyo de sus nuevos aliados, Gabriel ideó un plan para exponer a los corruptos en una conferencia de prensa que mostraría todas las pruebas recopiladas. Sabían que era peligroso y que probablemente desataría la ira de quienes controlaban todo, pero no había otra opción. El día de la revelación se acercaba. Gabriel, Marta, Julio y los demás trabajaban incansablemente, sabiendo que su tiempo era limitado. Mientras tanto, Esteban y Emilio hacían sus propios movimientos, decididos a silenciar cualquier intento de exponerlos. La lucha estaba lejos de terminar, pero Gabriel comprendió que la verdadera batalla no era solo por justicia, sino por las vidas de aquellos que habían sido oprimidos y silenciados durante tanto tiempo. El amanecer que marcaba el día de la conferencia de prensa llegó con una atmósfera pesada. La tensión era palpable. Gabriel, Marta, Julio y los demás aliados que habían decidido enfrentarse al monstruo de corrupción dentro de MIV Logística se reunieron en un pequeño salón alquilado. Un lugar sencillo pero seguro donde presentarían al mundo las pruebas que habían reunido. Todos sabían que era un punto sin retorno. Después de ese día, ya no habría lugar para esconderse. Gabriel miró el dossier de documentos y grabaciones que había logrado conseguir. Allí estaban las pruebas del desvío de fondos, los sobornos y las amenazas que Esteban Rivas y su red habían llevado a cabo durante años. La injusticia que tantas veces había pasado desapercibida ahora tenía nombres, fechas y testigos. Pero aún quedaba una pregunta: ¿lograrían hacerlo sin ser silenciados? Antes de salir, Gabriel se acercó a Marta. Ella estaba pálida, pero sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Ambos sabían que el peligro era real. Le dio un apretón de manos que significaba más de lo que las palabras podían expresar. «Gracias por confiar en mí», dijo él, con voz grave. «Sin ti, no habría llegado hasta aquí. No me agradezcas todavía». «Esto solo termina cuando ellos caigan», respondió Marta, con un intento de sonrisa. Al llegar al lugar de la conferencia, la pequeña sala estaba rodeada de periodistas y cámaras. La noticia de una denuncia por corrupción en una de las principales empresas del país había corrido como pólvora.
Pero Gabriel también sabía que los enemigos que estaban tratando de exponer no se quedarían de brazos cruzados. Sentía que cada persona en la multitud podía ser un peligro. Justo antes de que la conferencia comenzara, un hombre con un auricular se le acercó. Gabriel sintió un escalofrío al verlo, reconoció el tipo de actitud sigilosa y controlada que indicaba que el sujeto trabajaba para Esteban Rivas. «Si hablas, todos los que te acompañan pagarán el precio», murmuró el hombre, dándole un mensaje que solo él pudo escuchar. Gabriel sintió que el miedo lo invadía. Era exactamente lo que temía, represalias, ataques a sus aliados. Pero mientras el hombre se alejaba, algo en su interior cambió. El Gabriel que había sido un magnate desconectado y egoísta murió en ese momento, dejando paso a alguien que ya no podía dar la espalda a la verdad. Respiró hondo, miró a sus compañeros y supo que no podía detenerse. Tomó el micrófono. Los flashes de las cámaras eran cegadores, pero él mantuvo la mirada firme. Su voz comenzó temblorosa, pero cada palabra que pronunciaba lo hacía sentir más fuerte. Mi nombre es Gabriel Monteverde, y durante las últimas semanas, he sido testigo de cómo mi empresa, MIV Logística, ha sido consumida por una red de corrupción, abuso y codicia. Yo mismo, como su propietario, me he convertido en un espectador de la destrucción que estas acciones han provocado en la vida de cientos de empleados. Los murmullos de asombro se extendieron por la sala. Nadie esperaba que el mismo dueño de la empresa se presentara, mucho menos para hacer tal denuncia. Gabriel siguió hablando, mostrando las pruebas, señalando a Esteban y a sus cómplices por nombre y explicando cómo operaban. Las grabaciones resonaron en la sala, poniendo al descubierto la red de corrupción que había permanecido oculta. Marta, junto a Julio y otros compañeros, tomaron la palabra para contar sus propias historias. Narraron cómo habían sido silenciados, explotados y amenazados. Los testimonios eran desgarradores y hacían evidente la profundidad de las injusticias. Los periodistas no dejaban de hacer preguntas, sus cámaras capturando cada palabra, cada expresión de horror y de valentía. Pero Gabriel sabía que su lucha no terminaría en esa sala. Apenas había terminado su intervención cuando los gritos y los murmullos se vieron interrumpidos por la irrupción de varios hombres de traje oscuro. Esteban Rivas, con una expresión de furia contenida, entró al lugar, flanqueado por guardaespaldas. La tensión escaló al máximo. Esteban se acercó al micrófono, con una sonrisa gélida. «Todo esto es un teatro montado», dijo, con voz firme. «Gabriel Monteverde ha perdido el control de su imperio y quiere distraernos con acusaciones falsas. Las pruebas son manipuladas y estas denuncias no tienen valor». Gabriel apretó los dientes. Sabía que Esteban intentaría desacreditarlo, pero había anticipado este movimiento. Se volvió hacia el público. «Señor Rivas», dijo, con calma controlada. «Si todo esto es una farsa, entonces, ¿por qué temes tanto a la verdad?». El aire pareció tensarse hasta el punto de romperse. Antes de que Esteban pudiera responder, la policía, alertada previamente, ingresó al lugar. Gabriel y su grupo habían colaborado para proporcionarles pruebas legales que justificaran las órdenes de arresto. Esteban fue rodeado. Su rostro, antes frío e impenetrable, se transformó en una máscara de ira y desesperación. Gritó, prometió venganza, pero las esposas se cerraron sobre sus muñecas. Cuando el caos se calmó, Gabriel sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Habían ganado una batalla, pero sabía que la guerra continuaría en los tribunales y en los corazones de quienes habían sufrido durante tanto tiempo. La sala, antes llena de tensión, estalló en aplausos y preguntas. Gabriel, rodeado de sus compañeros, entendió que su lucha por la justicia no solo era contra un sistema corrupto, sino por el derecho a vivir con dignidad. Al salir del edificio, la luz del sol lo golpeó. Gabriel respiró profundo, sintiendo el aire fresco en sus pulmones. Había perdido muchas cosas en el camino, su antigua vida, su posición de confort, incluso la seguridad que una vez dio por sentada. Pero había ganado algo que no tenía precio, la fuerza para hacer lo correcto, el apoyo de aquellos que creyeron en él y la certeza de que su nombre no solo significaría poder, sino también justicia. Marta se acercó, sonriendo con lágrimas en los ojos.
Lo logramos, Gabriel. Ahora tenemos una oportunidad. Él asintió, mirando al horizonte. No voy a dejar que vuelva a pasar. Esta es solo el comienzo. Y mientras se alejaban, con la determinación de reconstruir todo desde cero, Gabriel supo que, aunque el camino sería largo, lo recorrería con la frente en alto y sin miedo.